Buenas tardes y bienvenidos a esta clase que nos va a dar el doctor Julio Grisolía, a quien en primer lugar desde el Consejo le queremos agradecer la diferencia que ha tenido para con nuestra provincia en darnos esta charla. Estamos hablando con el doctor Grisolía, les quiero presentar al doctor, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNSAN, doctor de Derecho del Trabajo, Previsión Social, Derechos Humanos, es juez del derecho del trabajo, así que, colegas, ya que estamos todos en forma presencial, aprovechémoslo, exprimámoslo, cuéntenle qué es lo que nos pasa en la provincia de La Pampa. Estuvimos demorados unos minutitos con motivo de que estábamos charlando de la problemática del derecho laboral en nuestra provincia, del funcionamiento de los juzgados tanto de Santa Rosa como los de General Pico. Bueno, y les sigo diciendo que el doctor es profesor, es magíster, es juez, ha escrito miles de libros. Yo creo que hablar de Julio Grisolía, del doctor, ya estamos diciendo todo, además de que, bueno, me encantó su amabilidad, su deferencia. Nos preguntó hasta cuánto tiempo tenía que hablar y le dije que lo dejábamos a criterio de él porque entiendo que él sabe cuándo nos podemos empezar a cansar o no. Y el tema que ha propuesto lo veo viable, creo que es necesario. Y bueno, darle la bienvenida al colegio, le paso a usted eh, la posta y después le iremos haciendo preguntas. Les pedimos que las hagan por chat o levanten la mano y a medida que eso vaya sucediendo vamos intercambiando ideas para hacerla un poco más ágil y que no se nos haga ni larga ni monótona, sino que sea lo más afable, lo más cordial y que podamos departir entre todos juntos. Desde ya, bienvenidos a todos, gracias por compartir este momento y bueno, otra vez decirle gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctora Geminiani, por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa por la invitación. Así que para mí es un gusto, un placer estar con ustedes hoy, charlando un poco sobre el derecho laboral, sobre el rol de los jueces en esta pospandemia. Así que bueno, vamos a transitar un poco temas de derecho del trabajo, vamos a hablar un poco de la justicia también, así que del teletrabajo también y de la nueva forma mixta de trabajar. O sea, vamos a recorrer un poco el derecho del trabajo. Así que un placer para mí estar acá con ustedes esta tarde. Bueno, para iniciar esto diría que es muy importante que en todas las jurisdicciones haya una justicia de trabajo que sea rápida, eficiente, porque la celeridad en los procesos judiciales y la independencia y la eficiencia de la justicia laboral son esenciales en lo que diría la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. En esa dinámica de las relaciones laborales, como ustedes saben, influyen diversos factores de distintos orígenes. La situación social, la política laboral, la legislación de fondo, las normas procesales, la existencia o no de métodos de resolución de conflictos, la propia justicia con su infraestructura, con su cantidad de tribunales, con sus medios técnicos, y también esencialmente el factor humano. Esta celeridad en los procesos judiciales y la independencia y la eficiencia de la justicia del trabajo, decíamos, son esenciales, tanto en la dinámica de las relaciones laborales como en la política laboral. Y a este cuadro de situación que estoy describiendo, en los últimos tiempos se suma lo que es la transformación digital y la tecnología. Y hoy el teletrabajo, como estamos aquí justamente, es una realidad en un mundo, diríamos, neurotecnológico, en el cual todos vivimos conectados, rodeados de este tipo de reuniones virtuales, con la inteligencia artificial que está avanzando sin cesar y con un comercio electrónico que, como todos sabemos, ha crecido exponencialmente.
Creo que hoy hay que apuntar a tener relaciones laborales sanas, esto creo que es esencial, y que los distintos actores sociales, todos nosotros, tenemos que tener claro las premisas y los actores sociales tienen que comprometerse a buscar las mejores soluciones a los problemas que se van planteando. Y vamos a ver algunos de estos factores que decía al principio, que influyen en la dinámica de las relaciones laborales y también en la propia justicia laboral. Decíamos que uno de estos factores era la situación social. O sea que si nosotros analizamos la situación social de un país, y en este caso la Argentina, tenemos que decir que la situación social, lo vengo diciendo yo hace mucho tiempo en los libros y lo he escrito, es un elemento disciplinador y flexibilizador de la dinámica de las relaciones laborales. Porque la realidad indica que un trabajador despedido por imperio de esta situación social formada por la desocupación, la subocupación, el trabajo no registrado, ese trabajador despedido no se puede reinsertar rápidamente en el sector formal de la economía. Y esto lo obliga a aceptar empleos precarios o informales o de baja calidad, y en la práctica se termina vulnerando el principio de irrenunciabilidad de los derechos y el orden público laboral. Ese trabajador, cuando es despedido, no puede esperar normalmente lo que demora un juicio laboral porque necesita el dinero para su subsistencia y la de su familia. De ahí que todos sabemos que los créditos son alimentarios. Y así, muchas veces ese trabajador termina conciliando en montos más bajos que los aconsejables, acuciado por la necesidad, y todo esto sin perjuicio de lo que dice, por supuesto, y todos conocemos, el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace referencia a la homologación cuando exista una justa composición de derechos y de intereses. Por eso, una primera conclusión es que los montos indemnizatorios previstos en las normas laborales, en la práctica, lo terminan cobrando efectivamente solo un segmento de la población, que son aquellos que litigan y además de litigar, aquellos que pueden esperar el resultado del juicio. Pero además hay una realidad peor todavía que es aquellos trabajadores que, habiendo logrado una sentencia favorable, no la cobran por la insolvencia de sus ex empleadores. Es decir, no llegan finalmente a percibir efectivamente el monto establecido en el pronunciamiento judicial. Esto también, estoy diciendo, se vincula con la demora en la tramitación de los pleitos, que termina provocando una virtual denegatoria de justicia y termina transformando los fallos en pronunciamiento, diríamos, de mero carácter declarativo de derechos. Bueno, en virtud de esto que estoy diciendo, lo que es necesario en este punto es propender a lograr mayor celeridad en la tramitación de los procesos y a utilizar todos los institutos procesales vigentes a los fines de asegurar el crédito laboral desde el inicio de la demanda. Esto para lo que es uno de los factores que influyen en la dinámica de las relaciones laborales, que es la situación social. Otro de los elementos que necesariamente provocan, influyen y provocan inconvenientes en lo que es la dinámica de las relaciones laborales es la propia política laboral que lleva a cabo el Estado. ¿Cuál debe ser la búsqueda acá en cuanto a la política laboral? Bueno, lograr un desarrollo económico con protección social y propender a generar empleo decente. Este sería el gran objetivo. Para lograr esto, habría que hacer varias cosas en nuestro país. Por un lado, habría que mejorar la técnica legislativa. Yo creo que hay que apuntar a tener menor cantidad de normas y que las nuevas normas que se dicten sean claras, sean precisas. Las ambigüedades que tenemos en nuestras normas laborales generan interpretaciones judiciales encontradas, necesariamente. Otro de los temas
que hay que apuntar es tener un ordenamiento jurídico laboral previsible. O sea que se deben mantener las reglas de juego, para decirlo de un modo, por un tiempo medianamente razonable. O sea, si bien las normas tienen que ser justas, también, como decía antes, tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tienen que ser ejecutables efectivamente. Es decir, evitar ambigüedades en la redacción, evitar conceptos equívocos, superposición de normas. Todo eso facilita también la interpretación judicial. Y como consecuencia de todo esto, el Estado tiene que reasumir efectivamente su rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento de las normas y sancionar su incumplimiento. Y acá tenemos que también apuntar a la capacitación. Creo que también es muy importante, diríamos, elevar las competencias laborales de la población. O sea, esto se logra mediante una formación y una capacitación continua de la población y propendiendo a reducir uno de los flagelos que tiene la Argentina, que es la informalidad del trabajo no registrado, y también los abusos que se producen en el sector formal de la economía. El otro tema, además de la situación social y de la política laboral, es nuestro derecho de fondo. Nuestro derecho de fondo tendríamos que pensar en un rediseño también de algunos institutos, pensar como punto de salida que la estabilidad es positiva para la calidad del empleo, y también en lo que es la reducción de la incertidumbre laboral, y también esta estabilidad sirve como estrategia de competitividad empresarial, a diferencia de la situación de alta rotación de mano de obra, en la cual la inversión es mínima y los trabajadores no se sienten comprometidos con el éxito de la empresa. Por eso, decía antes, se tiene que propender a generar trabajo decente y estable. Es decir, trabajo decente en el concepto de la OIT, cuando habla de contratos de tiempo indeterminado, se tiene que buscar reducir la jornada laboral, que las tareas se presten en condiciones y medio ambiente adecuados, apuntar a revalorizar la negociación colectiva, por ejemplo. Siguiendo con los factores, llegamos al derecho adjetivo, al derecho procesal. El derecho procesal, que como todos sabemos, en la Argentina hay tantos códigos procesales o leyes procesales como provincias. Acá es importante el rol de los operadores. Yo creo que los operadores, que somos todos, tienen que internalizar la esencia de los principios rectores que surgen de esas leyes procesales. Si hablamos de inmediación, bueno, el juez tendrá que apuntar a la dirección y vigilancia del proceso a fin de lograr el cumplimiento de plazos, efectuando revisaciones, observando las normas procesales, produciendo las pruebas en tiempo oportuno. Si hablamos de economía procesal, ahorrar esfuerzos inútiles, la legislación tiene que apuntar a ahorrar esfuerzos inútiles, a simplificar el proceso, evitando la prolongación irrazonable. Entonces, acá estamos hablando de un procedimiento judicial simplificado, más flexible, despojado de excesos rituales, y estos excesos rituales, ese formalismo, ese formulismo, diríamos, no puede prevalecer sobre lo sustancial. Recordemos que el exagerado apego a las formas es un abuso de derecho que es incompatible con un adecuado servicio de justicia. Y decíamos, dentro de lo que es el procedimiento laboral, hablar de la conciliación. Y hablar de la conciliación también es muy importante porque la conciliación es un medio útil, es un medio eficaz de solución y superación de conflictos laborales. Y tiene una ventaja siempre sobre la sentencia, ya que la conciliación no es impuesta. Y cuando hablamos de conciliación hablamos
en la parte previa al proceso judicial y también en el proceso judicial. Pero hay que buscar evitar la litigiosidad innecesaria, ¿no? Y acá también le he planteado muchas veces, sería bueno que en las distintas jurisdicciones existan sistemas adecuados de resolución de conflicto previo a la etapa judicial, que pueden ser administrativos, voluntarios, obligatorios, pero siempre intentar la conciliación antes de llegar al juicio, ¿no? Y para esto también es importante capacitar a los actores sociales en las técnicas de conciliación. Entonces, allí apuntar, digamos, a la comunicación como un elemento clave de la negociación, el coaching, el liderazgo, el PNL, la resolución online de disputas, por ejemplo, y la conciliación, por ejemplo, la administrativa, sin duda es un medio previsto en el ordenamiento, también para instrumentar, fíjense, la extinción del vínculo laboral, y también para, diríamos, saldar eventuales conflictos derivados de la extinción. Por ejemplo, un despido directo sin expresión de causa. Y acá voy a hacer un paréntesis a lo que tenía que hablar, para hacer una referencia al fallo Ocampo, que siempre es un tema que puede ser de interés, el fallo Ocampo de la Corte, que tiene, bueno, opiniones diferentes. Yo no voy a dar mucho la opinión, pero sí voy a más o menos explicar lo que nosotros vemos del fallo de la Corte. Es decir, la Corte acá se expide sobre el 241 de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a los acuerdos antes escribano. Entonces, lo que aplica es la teoría de la arbitrariedad a un fallo de nuestra sala, de la sala de la Cámara Laboral, de la sala séptima, que había resuelto que esos acuerdos solo eran válidos de contar con homologación administrativa o judicial. O sea que la sala séptima mantiene una postura tradicional en la cual dice son válidos si hay homologación. En el fallo Ocampo, que es de hace 2 años, del 10 de septiembre del 2020, se resuelve por mayoría que es válido el acuerdo, el acuerdo que tiene el trabajador en forma personal y por la empleadora, mediante su representante legal, en este caso, por el cual ellos extinguen la relación laboral ante un escribano público. Acá la Corte lo que hace es tomar una postura y decir que el 241 no exige la homologación cuando el acuerdo se celebra entre escribano público, y agrega que no constituía una derivación razonada del derecho vigente, la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, en la inteligencia que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. ¿Qué es lo que dice la LCT ahí? La LCT solo establece esa exigencia para los supuestos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa. Esto es el artículo 15. Acá la distinción sí es relevante porque dice que no es correcto utilizar esta herramienta para plasmar lo que sería la resolución de conflictos de manera encubierta. Y acá dice cuya vía natural son los acuerdos conciliatorios. Es decir, en otras palabras, una auténtica extinción por mutuo acuerdo, aunque incluya gratificaciones por egreso, no debe encubrir un acuerdo transaccional o conciliatorio para los cuales existe otra formalidad que incluye la homologación administrativa o judicial. Acá lo que tenemos que recordar que el mutuo acuerdo no es identificable con un acuerdo transaccional, ni debería extenderse jurisprudencialmente los requisitos de uno a otro. Y esto es lo que entiende la Corte. Dice la Corte, el trabajador que pretenda la nulidad del acto jurídico tiene que acreditar que su voluntad estaba viciada.
Y los vicios de la voluntad son los consagrados en el Código Civil y Comercial, como aquellos actos jurídicos que realizaría el trabajador, en este caso, inducidos por el empleador mediante error, dolo, violencia, lesión, bueno, fraude. Si no hay nada de todo esto, no hay nulidad posible. Entonces, la Corte lo que dice acá, dice no puede presumirse la ausencia de intención, de discernimiento y voluntad del trabajador que había concurrido en ese caso personalmente a la celebración del acuerdo, dando lugar al argumento de la reclamada, en este caso, que sostenía que el 241 de la LCT expresamente prevé la posibilidad de que la extinción contractual se produzca mediante escritura pública. Ese es un poco el esquema de este fallo de la Corte, y que insiste diciendo que la necesidad de homologación solo es requerida por el artículo 15 de la LCT para los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios. Entonces, reitera, para privar de efecto a un acto jurídico es necesario que esté afectado por algún vicio de nulidad. Nulidad que puede ser relativa o absoluta, ¿no? Los jueces solo pueden dejar sin efecto ese acto, digamos, si se dan alguna de estas características. En este caso, si bien el accionante pretendió, digamos, valerse de una nulidad relativa, argumentando que el contenido del acto jurídico estaba viciado por violencia o intimidación, lo cierto es que no hubo prueba de eso. Entonces, sin antijuridicidad, más allá de que el acuerdo sea bueno o malo, o la conveniencia del acuerdo, no es viable la pretensión indemnizatoria. Este es un poco el esquema del fallo de la Corte, que también abrió polémicas porque dio una de las dos interpretaciones posibles, digamos, y con esto, bueno, digamos, dejó un poco la doctrina dividida, ¿no? Pero la mayoría de la jurisprudencia está siguiendo el fallo, pero también está viendo si hay vicios de consentimiento o no. Pero igualmente, como todos saben, los fallos de la Corte no son vinculantes, bueno, pero son doctrina a seguir. Es un tema debatible, ¿no es cierto? ¿No? Creo que sobre eso va a haber bastante para hablar en lo sucesivo. Bien, dejando este tema de lado, un poco para seguir con y más ir al tema que yo quería hablar, apunto un poco a lo que es el nuevo escenario de las relaciones laborales. ¿A dónde apuntamos hoy con nuestras nuevas relaciones laborales? Y apuntamos a teletrabajo, a trabajo mixto. Y todo tiene relación con la pandemia, porque la pandemia aceleró los cambios. Y aceleró los cambios en el mundo del trabajo, produjo un punto de inflexión en las relaciones laborales, y esto motiva también modificaciones del perfil de los propios trabajadores y también en la mecánica de la prestación de la tarea. Y fíjense que esta llamada nueva normalidad que fue de la pandemia, con tantas actividades realizadas en forma virtual, permitió que nuestra normalidad prepandemia pudiese continuar, y en definitiva lo que logró es que hizo desaparecer los prejuicios y las desconfianzas respecto del teletrabajo, porque esta pandemia, y básicamente lo que sucedió en el año 2020, demostró que se puede trabajar desde afuera de las oficinas en forma remota, desarrollando mucho más tareas de las que se pensaba, y prestar esos servicios con eficiencia, manteniendo o inclusive incrementando la calidad y la productividad.
Y por eso decía que ahora, ya en el año 2022, podemos decir que estamos en presencia de un nuevo escenario de las relaciones laborales, y no se trata del teletrabajo, sino ya se trata de un sistema mixto, de la coexistencia del trabajo presencial y el trabajo remoto en. Perdón, doctor, lo silenciamos sin querer, queriendo silenciar a otro participante. ¿Se podrá desmutear usted? Ahora sí. Ahí está, disculpe. Ahí estamos. Bueno, no sé hasta dónde quedó esto. Que estamos No, ahí. fueron 2 segunditos. Listo, entonces no hay problema. Le estaba diciendo que el teletrabajo de la ley nuestra 27555 incluye la fiscalización, la capacitación, la protección de la salud, etc. Es una ley muy completa. A ver, lo que hoy hay que razonar es que ha cambiado la dinámica de las relaciones laborales. Disminución de licencias derivadas de contingencias que sucedían siempre, disminución de horas de viaje, desaparición de muchas dificultades a la hora de postularse o de contratar para determinados puestos. Es decir, que el teletrabajo ha generado muchos beneficios. Y esto también explica por qué muchas actividades no se volvió ni se va a volver al trabajo presencial de la etapa anterior, de la etapa prepandemia, como si nada hubiese sucedido, ya que es hoy, creo, impensable no incorporar los beneficios de la tecnología. Y cuanto más tiempo pasa, menos pensable es eso. Obviamente es para actividades en las que se puede hacer, esencialmente, digamos, áreas de administración. Pero hoy el debate, hoy ya en 2022, el debate no es el trabajo presencial o el teletrabajo. Hoy ya no es el debate la presencia física de los trabajadores y trabajadoras o el trabajo remoto conectado. Plantear esta antinomia es desconocer la esencia de las relaciones laborales en el escenario actual. Hoy el mejor sistema, y el que se va a terminar imponiendo, es el mixto, que combina en una misma relación las modalidades presenciales y virtual. La asistencia física a los lugares de trabajo se produce solo algunos días de la semana, cuando realmente es necesario, y de acuerdo a las facultades de organización de cada empleador. Entonces, y los demás días se trabaja en forma remota. Y se obtiene el mismo resultado o inclusive resultados mejores con beneficios para todos. Entonces, coexiste el trabajo presencial con el trabajo remoto en distintos esquemas que pueden ser el 3x2 o cualquiera de ellos. ¿Esto surge de la legislación? ¿Se puede implementar en la práctica? Definitivamente, porque si ustedes leen la ley 27555, ustedes van a recordar que la norma expresa que el teletrabajo puede ser realizado total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al establecimiento del empleador. Esto está en el 102 bis de la LST, es decir, total o parcialmente. Esto hace de que haya teletrabajo total o teletrabajo y trabajo presencial, que es lo que se conoce como mixto o híbrido, ¿no? Quiere decir que la mayoría de las relaciones laborales del sector administrativo se pueden desarrollar en semanas, en jornadas laborales semanales, con días de trabajo presencial y días de trabajo híbrido, teletrabajo, y generar este trabajo híbrido. Todos sabemos que se criticaban determinadas cuestiones del teletrabajo en su momento, ¿no? El aislamiento, no tener contacto con los compañeros y jefes, la pérdida del sentido de pertenencia, que el trabajo en el hogar desdibuja la jornada laboral, se dijo que aumentaba el estrés, se dijo que provocaba afecciones a la salud. Bueno, todas esas objeciones ya fueron debatidas desde hace más de 10 años,
y se receptaron en la ley de teletrabajo y en su reglamentación, y que particularmente otorgan protección al trabajador y le otorgan también un adecuado marco regulatorio. Pero definitivamente todas esas objeciones desaparecen con la modalidad mixta, porque no se puede hablar de pérdida del sentido de pertenencia, ni que se desdibuja la jornada laboral, ni aislamiento, cuando se combina en una semana días de trabajo presencial y teletrabajo. Por eso decíamos que el sistema 3x2, el sistema mixto, es un sistema ganar-ganar, en el cual se minimizan las posibles desventajas del teletrabajo y se potencian sus beneficios, beneficios que son obvios para el trabajador: reducción de jornada, reducción del estrés, por la puntualidad, por los tiempos de viaje, ahorro en transporte, ahorro en comida, ahorro en vestimenta, posibilidad de gestionar su tiempo libre, eso es más que importante. También para las empresas es importante la reducción de costos fijos y variables, o sea, menos espacios en las oficinas, alquiler de inmuebles, uso de energía, disminución de accidentes in itinere, también, por supuesto. Y para la propia sociedad, hablamos de mejoras, mejora del medio ambiente, reducción de la contaminación, reducción de accidentes de tránsito, la inclusión de grupos vulnerables, padres con hijos pequeños y personas con discapacidad que pueden trabajar desde su hogar. Bueno, son muchos, realmente muchos los beneficios. Si nosotros vamos a las encuestas demuestran, estamos hablando ahora de la Argentina, después vamos a hablar del mundo también, que tanto el trabajo remoto es bien visto por trabajadores, pero también por las empresas, y las empresas apuntan a un sistema mixto, es decir, a relaciones laborales inteligentes en el que se combine lo remoto con lo presencial. Este sistema mixto del que estamos hablando modifica lo que llamamos gestión del rendimiento. Acá aparece como un cambio importante, ya que pone más énfasis en el trabajo realizado que en el horario. O sea que el horario de inicio y finalización, tan importante para muchos, ya deja de ser tan importante, sino que se apunta a la productividad, por supuesto respetando los límites de trabajo, eso no hay en los límites de la jornada, ¿no? Y también en el caso el derecho a la desconexión, por supuesto. Esto termina siendo, que apuntar a la productividad, termina siendo un beneficio para trabajadores dirigentes, porque sí pueden gestionar su tiempo libre, compartirlo con las familias, y también para las empresas, porque terminan mejorando su productividad y también la calidad de la producción. Ahora, este nuevo esquema que estamos planteando a futuro genera hoy y va a generar más desafíos para empleadores y para las empresas, y también para los sindicatos, también para los trabajadores y para el propio Estado, porque va a ser fundamental invertir en conectividad, invertir en infraestructura digital, hay que reinventar procesos y políticas. Esto va a generar un costo para las empresas, pero ese costo luego va a venir la devolución, porque como decíamos antes, habrá más espacios libres, se tiene que invertir en capacitación, porque esto hace a lo que es la reconversión del trabajo, es decir, el trabajo remoto es más dinámico, requiere nuevas habilidades que no necesita el presencial. Entonces, la conclusión es que no se puede cuestionar hoy la tecnología cuando es bien utilizada, cuando es puesta al servicio de los trabajadores, y la empresa también la tiene que aceptar, porque es una herramienta, digamos, necesaria y útil. Y hay que pensar, como decía, en relaciones laborales dinámicas. Un nuevo escenario de relaciones laborales que tenga en cuenta las características de las actividades, de las tareas, y que el trabajo se desarrolle del mejor modo posible, sea mixto, sea teletrabajo puro.
respetando por supuesto los derechos de los trabajadores, pero el teletrabajo o el trabajo mixto debe ser una opción para trabajadores y empleadores en la mayoría de las actividades y puestos de trabajo. Esto me parece que es muy interesante. Bien, planteado esto, como siempre digo, para poder llegar a conclusiones acertadas y encontrar las mejores soluciones a un problema, siempre es preciso fijar claramente, por un lado, el cuadro de situación donde estamos parados, visualizar con qué elementos se cuenta y también tener claros los objetivos. Acá hay dos puntos de salida muy importantes para avanzar hacia un buen resultado. Y hablamos ya de lo que es la justicia y particularmente lo nuestro, ya bajar todo esto a la administración de justicia. Hay que determinar qué justicia del trabajo queremos tener y dejar aclarado que la situación actual que tienen los tribunales no la generó la pandemia. Y hay que internalizar, en primer lugar, que es importante contar en todas las jurisdicciones, como decía al principio, con una justicia rápida y eficiente, porque la celeridad de los procesos judiciales, la independencia, la eficiencia, son esenciales para la dinámica de las relaciones laborales y para la política laboral. Parece una obviedad lo que digo, pero sin justicia no hay sistema de convivencia posible. Y una premisa que yo siempre digo y repito es que se debe considerar la justicia como una virtud y valor ideal al servicio de la verdad objetiva y un fin esencial, por supuesto, del Estado. Pero no solo concebirla desde ese punto casi filosófico, sino también debe ser concebida desde un punto de vista axiológico y como un servicio. Y si es un servicio, esto significa que debe servir. Y servir es ser conveniente en tiempo y forma. Y acá aparece el rol de los jueces, y particularmente de los jueces laborales. Los jueces tienen un papel obviamente preponderante en la dinámica de esas relaciones laborales y también en la política laboral. Todos los jueces, el juez en general, es gestor de paz y de equidad, lo cual aún es más importante en épocas de crisis. Yo siempre repito algo respecto a los jueces, que es que la función del juez no es hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas, sino que la misión del juez es hacer jurisprudencia, que es usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho. Y otra cosa que siempre repito, que el juez no puede renunciar conscientemente al deber moral de administrar justicia. Para decirlo de un modo elegante, no sirven los jueces de agua, diríamos. De agua son como jueces incoloros, inodoros e insípidos. El juez tiene que tener un compromiso. El juez tiene que dejar de lado una interpretación literal, teórica, rígida de la ley. Tiene que dejar de lado la interpretación que se desentiende de sus resultados prácticos concretos. Es decir, hago una sentencia formalmente justa. O sea, el juez tiene que inclinarse por una interpretación que contemple las particularidades del caso, por supuesto, pero que contemple el orden jurídico en su armonía total. Es decir, los fines que la ley persigue, que respete los principios generales del derecho, que respete las garantías constitucionales, los tratados internacionales. La equidad, que algunos dicen hay que fallar con justicia y con derecho, no con equidad. La equidad no sustituye ni corrige a la justicia, es la justicia la equidad. Es decir, es la misma justicia la que corrige la injusticia estrictamente legal que se produce en el caso particular al aplicarse el esquema genérico y abstracto de la norma general. Y esto que acabo de decir no lo digo yo, lo dijo Aristóteles, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiero decir? Hablando menos difícil, digamos. El mejor juez
es el que tiene el trabajo al día. El mejor juez es el que tramite una causa rápido. Y el mejor juez es el que tiene que la resolución que dicta se ajusta a la realidad, es decir, a lo que pasó. Lo demás es lujo, si quieren. Pero volvemos a lo mismo. Son importantes, es importante la formación, sí, es importante la formación del juez, pero no es tan importante los posgrados, si es publicista, si es docente, si es brillante. Acá la sentencia debe reflejar la realidad y estar fundada. No importa hacer una pieza jurídica si no refleja lo que efectivamente pasó. Lo que importa es administrar justicia, es decir, que lo resuelto sea justo. Por eso decía al principio, cuando hablaba del derecho procesal, que las formalidades tienen que ceder ante lo sustancial. Son herramientas. Esto es una cuestión como punto de salida para entender la justicia que se viene. Las formalidades deben ceder ante lo sustancial, son herramientas, digamos, de las que se sirve el derecho de fondo, si se quiere. Y la tecnología también es una herramienta y debe utilizarse. Yo, digamos, durante más de 20 años de juez y más de 30 años en la justicia, siempre para mí la prioridad fue la celeridad y la seguridad jurídica. Y siempre pienso que los principios de celeridad jurídica, celeridad procesal y seguridad jurídica pueden ir juntos. Es decir, ¿qué se requiere para que funcione lo que se llama hoy de gestión, una oficina judicial? Se requiere organización. El problema en general no es de conocimiento. Los jueces en general, estoy hablando de los jueces en todo el país, están muy bien formados, tienen idoneidad. El problema no es de conocimiento, es de gestión. O sea que los jueces están para los expedientes difíciles. No está para quiero decir, están para todos los expedientes, pero el juez donde se debe notar es en el expediente difícil, no en el despido directo con 2 testigos. Quiero decir que tiene que estar para el caso complejo, para aplicar la equidad, para declarar una inconstitucionalidad, para aplicar los principios generales del derecho. Es decir, y siempre recordar que los jueces no son jueces de la ley, son jueces de la Constitución, de los tratados, de los tratados internacionales, del bloque federal constitucional. Es decir, son mucho más que el juez que resuelve con el articulado de la LST, ¿se entiende? Entonces, planteado esto, decimos, todos los operadores debemos seguir en esta etapa de cambio, ayornándonos, adaptándonos a los cambios, a las nuevas realidades. Como alguna vez afirmó Darwin, la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Entonces, esto hay que grabárselo. Nosotros, en lo que es la Justicia Nacional del Trabajo, lo que sucedió en la pandemia es que arrancamos con una realidad compleja, digamos. ¿Cuál fue la realidad compleja? Nosotros en marzo del 2020, cuando se inicia la pandemia, teníamos todos los expedientes en papel, no teníamos posibilidad de trabajar remotamente, no se presentaban los escritos digitales, los escritos eran en papel, se ponía el cargo, manual o mecánico. Teníamos sí un sistema de gestión, que es el Lexien, pero funcionaba dentro del juzgado, todo en forma presencial, y no existía la posibilidad de remoto. No teníamos firma electrónica. Entonces, cuando se cierra tribunales, cuando se cierra el país, nos enfrentamos a que todos los expedientes quedaron ahí adentro y que desde afuera no podíamos hacer absolutamente nada. A partir de ese marzo del 2020, la Corte comenzó a trabajar a gran ritmo con el Consejo de la Magistratura
y lograron en abril establecer la firma electrónica de los jueces y luego generar el VPN, el trabajo remoto, con algunos puestos, y bueno, y así, y a partir de ahí, la mayoría de los actos procesales en agosto del 2020 ya se podían hacer teletrabajando, y a partir de agosto se comenzó con los escritos digitales, agosto 2020, fíjense, con las demandas digitales, y todo comenzó a ser digital. Unos cambios realmente increíbles en realmente muy poco tiempo, impensados para nosotros si no hubiera existido la pandemia. Es decir, que la pandemia sirve, en este caso, para acelerar cambios que en algún momento se iban a hacer. Entonces, por eso yo decía, no se puede endilgarle a la pandemia ni al teletrabajo culpas que realmente no tiene. Cuando se dice la justicia del trabajo es lenta, era lenta, justamente era lenta antes de la pandemia, y a partir de todo esto, todos estos medios tecnológicos que se han sumado han servido para mejorarla, ¿no es cierto? Es decir, hay que apuntar a un servicio de justicia mejor, que tome lo positivo de lo anterior y potencie los beneficios que generaron la virtualidad y el trabajo remoto, con escritos, proveídos, sentencias digitales, sin volver, por supuesto, al expediente papel, con audiencias remotas, como se están tomando, y en el futuro seguir apuntando a una justicia digital. Yo vengo repitiendo desde hace varios años, antes de la pandemia, hablo de la importancia de la gestión judicial y del factor humano. Es decir, esto de concebir a la justicia como un servicio que sea eficiente en tiempo y forma, y agregarle la tecnología, la necesidad de transformación digital. Hoy ya no se habla de modernización de la justicia, se habla de transformación digital de la justicia, de consolidar el teletrabajo, de lograr unir el trabajo presencial con el trabajo remoto en la justicia. Creo que estamos ante un gran desafío. Yo hace poco, en febrero de este año, participé del Congreso Mundial de Derecho del Trabajo en forma virtual, y en una mesa, la mesa se llamaba Retos que debe afrontar la Administración de Justicia tras la pandemia. Esa mesa estaba integrada por varios países latinoamericanos, éramos 8 personas, yo estaba por Argentina, y España era el otro país. Bueno, lo cierto es que la conclusión de la mesa, luego de que expusieron todos los expositores, es que la tendencia es incorporar las tecnologías, las distintas tecnologías de la información, para que la justicia, más pronto que tarde, sea impartida de manera remota. Eso fue lo que se planteó. Esa es la conclusión del Congreso Mundial. El debate ya se venía desarrollando, y el planteo que se hacía allí era si se pretendía volver, una vez superada la pandemia, en estos países, al trabajo llamado normal de tribunales, con los pasillos colmados de gente, con presencialidad pura, o se iba a usar los beneficios, se iban a trabajar con tecnología. Bueno, como todo, hay algunos que dijeron que sí, otros que no, pasa en todos lados. Y la pregunta es si es posible este cambio de paradigma, porque hay que cambiar el paradigma. Y yo creo que acá todos debemos luchar contra nuestros propios preconceptos, contra los mitos, y muy especialmente hay que luchar contra esa máquina de impedir que se pone en funcionamiento cuando se intenta innovar. Esto es algo que siempre fue y es así.
No hay duda que en la pandemia se logró encauzar en todas las jurisdicciones la actividad jurisdiccional gracias al teletrabajo de agentes, de funcionarios, de magistrados, y esto se debió esencialmente al proceso de transformación digital que se está produciendo en la Argentina, en la justicia, y al desarrollo de las herramientas informáticas, el trabajo remoto. Yo creo que es el momento de pensar en relaciones laborales más sanas, más amigables para el trabajador, para el empleador, lograr un cambio de paradigma que beneficie a la sociedad, que beneficie a la administración de justicia. Hoy hay que hablar ya, dar un paso más y hablar de inteligencia artificial. Ya hay comisiones de inteligencia artificial que están trabajando, por ejemplo, en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. Hay 2 juzgados civiles nacionales que están trabajando con inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una premisa, como una premisa de aprendizaje, la retroalimentación a partir de los resultados de las experiencias obtenidas, lo cual es un desafío a futuro. Es decir, que hay que apuntar al futuro, a la tecnología, a la innovación, no hay que retroceder. Esto en todos los ámbitos. Es difícil, pero no hay que perder los objetivos. Acá vuelve a ser muy importante el factor humano. Así como en toda sociedad, la persona humana es esencial en cualquier acción transformadora. En el caso nuestro puntual, es importante la actitud e idoneidad de los operadores nuestros, que son los jueces, los funcionarios, los miembros del Poder Judicial en general, del Ministerio de Trabajo, los abogados de cada una de las partes, los conciliadores, los peritos. Acá se necesita permanente capacitación, actualización. Yo repito siempre una frase que es de Carneluti, que me parece que es fundamental para entender la actitud y el compromiso, ¿no? Y la importancia del factor humano, que Carneluti decía, como la belleza de una música, la bondad de una ley no depende solo de quien la compone, sino de quien la ejecuta. Y acá estamos nosotros, los que ejecutamos, que no solo somos los jueces, son también los abogados, ¿no? Entonces, cada uno desde su lugar, desde su función, debe asumir el rol con compromiso social, siempre en el entendimiento de que se debe hacer justicia en el caso concreto, que los créditos laborales, no perder el eje, los créditos laborales son alimentarios, deben ser efectivamente percibidos por el trabajador, no perder de vista que el tiempo en justicia, el tiempo en el caso nuestro es justicia, que el derecho del trabajo es un derecho humano fundamental. Creo que todo esto es muy importante y esto no hay que perderlo de vista nunca. En este momento, hoy, en 2022, no se puede volver al trabajo presencial de la etapa prepandemia como si nada hubiese sucedido con la foto de marzo de 2020. O sea, vuelvo a decirlo, es impensable no incorporar definitivamente los beneficios de la tecnología. Por eso digo, y repito, hay que pensar en relaciones laborales inteligentes y dinámicas, un nuevo escenario que tenga en cuenta las características de las actividades, de las tareas, que el trabajo se desarrolle del mejor modo para las dos partes. En este concepto de relaciones laborales inteligentes, aquello que se puede hacer remoto y no requiere necesariamente presencialidad debe hacerse remoto. Lo presencial debe reducirse a lo imprescindible, es decir, aquello que no se puede reemplazar por lo remoto. Esta propuesta de semanas laborales compartidas entre días de teletrabajo y días de trabajo presencial con la coexistencia de virtualidad y presencialidad termina tomando lo mejor de cada modalidad
y termina multiplicando las ventajas y reduciendo las desventajas. Y esto es aplicable a la administración de justicia. Es decir, acá lo que tenemos que preguntarnos es, ¿queremos volver al trabajo normal de tribunales o no? ¿Y realmente es posible el cambio de paradigma? Bueno, es posible. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué es difícil? Porque muchos que intentan impedir están en puestos decisorios. Hay una máquina de impedir, como decía antes, manejada muchas veces por mediocres, por ineficientes, por teóricos, por gente sin experiencia, por gente que no conoce de gestión, por gente que intenta equilibrar por lo bajo, por quienes defienden intereses mezquinos. Pero no tenemos nosotros que permanecer sujetos a antiguos esquemas intelectuales, digamos, bajo la consigna irrestricta de no innovar, ya que si bien ese es el camino, digamos, más fácil, también es un camino de la resignación. Las crisis y situaciones que nosotros padecemos, por ejemplo, en la justicia del trabajo, no son producto de la casualidad, sino son consecuencia de malas decisiones y no son culpa de las instituciones. Las instituciones no tienen la culpa, sino siempre tienen nombre y apellido de personas humanas. Entonces, hay que internalizar que es un momento para propender a relaciones mejores para el trabajador, para el empleador, lograr ese cambio de paradigma que creo que es importante dejar en claro. Esto en general para las relaciones laborales y la justicia en la Argentina. Pero me gustaría hacer, no sé si nos estamos pasando de tiempo, no, más o menos tenemos un poco más de tiempo. ¿Están todos ahí todavía? Sí, sí, acá estamos. A ver si me quedé solo como un profesor que estaba dando una clase el otro día virtual y se le cortó los 10 minutos, nunca más miró la pantalla y dio 1 hora y media de clase, y los alumnos le decían, profe, se cortó, y él, cuando dijo, están ahí, se había cortado hacía 1 hora. Bueno, no, lo que queríamos también hablar era a nivel internacional, qué pasa en el mundo, porque también es interesante ver qué pasa en el mundo del trabajo en otros países. Yo creo que lo que dejó la pandemia es que demostró que la mayoría de los trabajadores del mundo estaban disconformes y cansados de su trabajo y buscaban un mejor balance, diríamos, entre vida profesional y personal. Ustedes habrán leído seguramente el año pasado lo que se llamó la gran renuncia, que le dicen la gran renuncia, en Estados Unidos. En el mes de agosto de 2021 renunciaron a sus puestos de trabajo 4.300.000 personas en Estados Unidos. Y en el año 2021 más de 20 millones de personas renunciaron en Estados Unidos a sus puestos de trabajo y no querían volver al trabajo presencial. Y este es un fenómeno que se fue replicando en los distintos países, en los países que se puede, porque en los más pobres, por la situación social, que actúa como un elemento disciplinador, como dijimos al principio, los trabajadores no renuncian al empleo, sino que se lamentan y siguen trabajando. La pandemia acá fue disruptiva de las relaciones laborales. La migración al trabajo remoto en la pandemia tuvo un fuerte impacto en la forma de trabajar porque cambió la forma de pensar el tiempo y el espacio. Creo que este es un cambio estructural. Y acá creo que todos cambiamos, aunque no nos parezca, algunos no lo vean, todos cambiamos. Y el trabajo también cambió. Tal vez haya algunos necios que digan todo está igual, quizá haya algunos que no lo ven a este cambio.
y lo máximo que van a poder lograr es atrasar este proceso y entorpecerlo un ratito, pero el proceso de cambio, les aseguro, es inexorable. Es decir, la pandemia generó un cambio de mentalidad, hizo actualizar, si quieren, si no es un cambio de mentalidad, hizo actualizar algo que estaba en potencia y lo puso en acto, que es la revalorización del tiempo. Los que nos dedicamos al derecho laboral y al mundo del trabajo, esto lo tenemos que ver. Se revaloriza el tiempo. Los trabajadores quieren más flexibilidad, quieren más opciones remotas, más opciones mixtas o híbridas, quieren jornadas laborales más cortas, basadas en la productividad, o sea, en la producción, en el rendimiento, en lugar del viejo trabajo basado en el tiempo y en las semanas laborales extensas. Hoy se habla de jornadas laborales de 4 días, de no estar frente a un escritorio haciendo lo que se puede hacer remoto, porque estos trabajadores consideran que eso es perder el tiempo. Y tampoco perder el tiempo en largos viajes al trabajo y de regreso al trabajo. Hoy lo que se está priorizando es la calidad de vida, es decir, la comodidad. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando todo de afuera, Estados Unidos y Europa. Se está priorizando la comodidad de estar trabajando desde su casa, de compartir más horas con la familia. Y acá las empresas tienen hoy la posibilidad de reconfigurar la forma de prestar tareas. Estamos hablando de tareas más administrativas, áreas administrativas que industriales, por supuesto. Y las empresas tienen que pensar en producir más a menor costo, pero en este caso beneficiando también a los trabajadores. Y este cambio hacia el trabajo remoto o al trabajo mixto, que es esto de teletrabajo y presencial en la misma relación laboral, desde el punto de vista etario, desde la edad, de las edades, es más claro todavía. Y esto lleva a concluir, pero indefectiblemente, que en el futuro cercano nos estamos direccionando a un sistema mixto. Y esto decía desde el punto de vista etario, porque cuanto más jóvenes son, más se resisten al esquema de la presencialidad anterior. Las encuestas en Estados Unidos están demostrando que más del 55% de los millennials no quieren trabajos presenciales y más del 45% de la generación X tampoco. Recién están más con la presencialidad las generaciones de mayor edad. Pero ¿por qué digo que a futuro esto, si hoy estamos entre 55 y 45%, en la mitad de la población activa, que en el futuro digo que va a ser mayoritariamente? Porque justamente todos los grupos que vienen, los más jóvenes, los de 18, 16, 17, 18, 19, que se incorporan al mercado laboral, y lentamente los de más de 70 que se van yendo, hacen que ese 55 en 5 años se transforme en 60 y en 10 años sea en 70. Porque el nativo digital puro, obviamente, que no quiere el trabajo presencial. Con lo cual, esto es una realidad. En la Argentina, también la pandemia produjo ese punto de inflexión del que hablamos. Y también hay encuestas, porque el segmento de profesionales jóvenes con alta calificación son los que más priorizan la relación entre trabajo y vida. Y acá las encuestas, hechas con este tipo de profesionales más jóvenes, demuestran que más del 50% de ellos ya están optando por esquemas mixtos o híbridos. O sea, que los que apuntan es al trabajo por objetivos, que les permite tener tiempo libre para su vida personal y para seguir capacitándose, inclusive en un sector competitivo. Es decir, estamos enfrentados hoy a una nueva dinámica de las relaciones laborales. Algo cambió. Hoy se buscan trabajos remotos, 100% remotos, o híbridos, mixtos, y con mayor flexibilidad. Las actividades necesitan adaptarse, en definitiva, a un mundo que va a ser mixto
y virtual, y presencial reducido a las actividades que necesariamente deben hacerse presencial, que de todos modos van a existir y seguir existiendo, porque hay un segmento importante que necesariamente es presencial. Lo que estamos hablando acá es de lo innecesariamente presencial de determinadas actividades y reconfigurar esas actividades. Por eso decía que, para terminar esto, ya que llevamos ya bastante tiempo, que tenemos que reimaginar el mundo del trabajo. Y cuando digo reimaginar, hay que hablar de reimaginar las actividades, pero también ver la legislación de fondo, la procesal, cómo se aborda un proceso. Es decir, siempre apuntar a lo más sencillo. Es un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma es como volver a lo deseado, aquel horizonte utópico del que hablaba históricamente Estela Ferreirós, que digamos que el trabajo se adapte a la vida y no la vida al trabajo. Bueno, no sé si tienen allí preguntas, esto es un poco para, no quiero ya seguir hablando, porque ya son las 6, hemos hablado 1 hora y pico. A ver Bien, si... no sé si algún colega quiere pedir la palabra o hacer alguna de las preguntas por el chat y se las leemos al doctor. Doctor, permiso, buenas tardes. Mi consulta es, digamos, yo veo la necesidad, veo el tema de las generaciones, pero lo que no veo, por ahí soy un poco crítico al sindicalismo, cómo está abordando toda esta situación. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esa parte que no está ayornada o que no logra hacer o tomar el espíritu de la ley de la 27.595 en el sentido de la modernización que debe tener este cuerpo, que es parte esencial de derecho laboral? Perdón, ¿qué me dijiste? ¿Qué es lo que no está ayornado? Que no escuché lo que me dijiste puntualmente. El sindicalismo, ¿cómo ve la falta de regulación? Sí. Bueno, digamos, forma parte de lo que también deberá modificarse, digamos. La Argentina, como ustedes saben, es un país totalmente distinto a todos, con características muy particulares. Yo creo que todos se va a terminar modernizando. Inclusive el sindicalismo también se viene modernizando bastante en algunos gremios, en algunas actividades. Están teletrabajando algunos de ellos, se han interesado mucho en la capacitación. Yo lo voy a decir desde la Unión de Empleados de la Justicia, que es el sindicato nuestro, está, digamos, modernizándose, y modernizándose es apuntar a la transformación digital, acompañar los cambios, entender que lo que podía haber sido el aislamiento de la sindicalización de trabajadores, entendieron que era muy bueno para los trabajadores judiciales el teletrabajo. Ellos cuidan, por supuesto, el tema de la desconexión, el derecho a la desconexión, la protección de la salud psicofísica de los trabajadores, pero creo que todo lleva a un proceso que también es un tema etario. Las nuevas generaciones van modificando la forma de actuar del sindicalismo también. Por supuesto que hay cosas que habrá que modificar y que costarán más porque están más enquistadas en la historia nuestra, ¿no? Pero yo creo que ha habido un cambio positivo en muchos de ellos, y lo vemos porque lo vemos cotidianamente, ¿no? Bueno, nos relacionamos con sindicatos, y yo creo que se apunta mucho a la capacitación desde hablar de temas de género, de no discriminación, a estar entrenados en las nuevas políticas. Creo que eso hay cuestiones positivas. Lleva tiempo, los cambios llevan tiempo. Lo más cómodo es no cambiar, porque todo cambio requiere aprendizajes. Entonces es como cuando a uno le cambian
el sistema informático, y dice, si estamos tan bien con ¿para qué vamos a cambiar? Pero una vez que uno se adapta a lo nuevo, ve las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, creo que Argentina es un país muy particular en todas las áreas, ¿no? De hecho, cuando viene gente de afuera y quiere estudiar Argentina, pocas veces alguien que no está en la Argentina entiende la Argentina. Yo cuando he ido afuera, alguno y hablaba sobre trabajo no registrado, la cantidad de trabajo no registrado que había en la Argentina, me decían, pero ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es el beneficio? No entendían. Dice, ¿cómo una empresa se arriesga de ese modo para tener un trabajador no registrado? Porque ellos, tener un trabajador no registrado es como algo que no le entienden el beneficio de tener un trabajador no registrado. Porque es más, es como, sería para nosotros, digo un ejemplo vulgar, salir sin seguro del auto. O sea, exponerse a un desastre. O sea, ellos lo ven. Y en una oportunidad, cuando estaba, no sé en qué país estaba, dando una charla, yo dije sí, en ese momento había 33% de trabajo no registrado, y el que estaba al lado termino de dar la charla y me dice, me parece que te has equivocado, me dice, porque dijiste 33, será 3%, no 33, pero ¿cómo va a ser 33% de trabajo no registrado? No lo podía creer esta persona. Entonces después le fui explicando cómo era la realidad argentina. O sea, es complicado, es distinto, ¿no? Es distinto. Creo que también hay un tema de cultura del cumplimiento, ¿no? En todo. Creo que hay que volver a los valores centrales, me parece que es muy importante internalizar. Por eso esta charla apunta a valores, básicamente. Es decir, apuntar a la justicia es un servicio, volver sobre las cosas obvias, que por obvias no se dicen y por no decirse se olvidan. Entonces me parece que eso es, hay que volver a esos grandes pilares. ¿De dónde salimos? Después las herramientas son otras, pero pongamos por lo menos una premisa mayor del silogismo en las que estemos todos de acuerdo, mínimo como para arrancar, creo que. Pero se hace complicado. La verdad que se hace complicado porque inclusive por ahí habría que revisar normas laborales, y cuando se revisan normas laborales, siempre se piensa en la flexibilización laboral para el trabajador. Entonces se dice, no, quieren flexibilizar. Y no, queremos actualizar, no, pero ¿qué van a poner? ¿Qué van a sacar? Y cada uno tiene derechos adquiridos que nadie quiere ceder derechos. Y aquí hay un tema también de solidaridad, porque a veces hay que ceder un poco para darle espacio al otro, y bueno, y eso hace una sociedad también más justa, pero es difícil. Bien, no sé si algún otro colega quiere tomar la palabra y hacer alguna consulta, pregunta. Si no, vamos a hacerle la palabra a la presidenta del colegio para ya concluir la jornada. Bien, Susana, si querés activar tu micrófono. Bueno, doctor, solo me resta agradecerle su exposición, que ha sido clara, que viene en el mismo sentido en el que se está trabajando, creo que en la provincia de La Pampa. Salimos desde un expediente formato papel y desde un encierro total, buscando salidas que también se lograron un poquito más rápido. Quizás empezamos en lo virtual, que fue el 18 de mayo, si mal no recuerdo, del 2020, y el 1 de agosto del 2020 ya empezamos con el expediente netamente digital. Es muy cierto todo lo que usted dijo. Creo que tenemos que trabajar aunando criterios, todos los operadores del servicio de justicia, porque todos somos operadores de un lado y del otro, buscando un mejor servicio de justicia que sea rápido, eficiente, pero buscando criterios que nos aúnen y no que tengamos que seguir pensando en compartimentos. Siempre me recuerda aquella famosa película Las puertitas del señor López, porque cuando estoy escribiendo en digital tengo que estar pensando cómo piensa el juez ese, como para plantear desde lo formal hasta lo de fondo el escrito respectivo.
Es un aprendizaje, es un cambio de paradigma, como usted dijo perfectamente y lo comparto, y soy consciente de algo, que el cambio uno siempre lo resiste, pero si dejamos de resistirnos y tratamos de adaptarnos, creo que vamos a un mundo, creo que a lo mejor mucho más tranquilo y con mejor calidad de vida para con nosotros, aunque nos quejemos de que estamos todo el día conectados. No, seguro, pero fíjense que yo el otro día, para entender que estamos transitando una transición, un cambio de paradigma, para nosotros, para la gente que tiene más de 30 años, vamos a decir, el Código Civil, este que tenemos, el Código Civil Comercial, es el Código Civil nuevo. Sí. Y nosotros decimos el nuevo Código Civil. Ahora, hay una generación ya, que es la que se recibió en el 2016 para acá, de abogados, que para ellos, cuando habla del Código Civil es dice el viejo Código Civil. Ese cambio, ese punto, es aplicable también a la tecnología. Y a mí me ha pasado que han ingresado gente a tribunales en el año, chicos nuevos, chicas nuevas en el 2021 y ahora, y ya son varios en distintos tribunales, que claro, ellos entraron sin gente, entraron ya tecnológicos. Y ellos, el lenguaje solamente dicen, ustedes, ¿en serio había escritos? ¿Y esto era el cargo? O sea, hablan en pasado sobre cuestiones que para nosotros era lo lógico. Y ellos, como están formados de ese modo, ellos están hablando del viejo Código Civil, de antes venía gente a la mesa de entrada, antes las... Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que vengan de acá en adelante van a hablar de tecnología, porque toda esta gente es tecnológica. Entonces, realmente los chicos ya hoy nacen amigables con la tecnología. Yo tengo 36 años de abogada, doctor, y me recibí en Buenos Aires. Y estuve 3 horas llena de huevo, harina, soda, agua, todo lo que me echaron, esperando en Entel para llamar a mi casa y decirles a mis papás que me había recibido de abogada. Y en mi casa había teléfono, que era un lujo en aquel entonces. Claro, seguro. Claro. Y en poco tiempo estamos en esta. Creo que más bisagra no hemos podido ser de esta generación. No me puedo quejar porque empecé a trabajar con muy poco tiempo con máquina, empecé con ordenador, los viejos sistemas, pero bueno, creo que son nuevos desafíos y mientras tengamos vida tenemos que tener esperanza y tenemos que no resistirnos al cambio, tenemos que adaptarnos. Seguro que es así. Pero bueno, nada más me queda agradecerle. Vamos a seguir en contacto con lo que hablamos hoy al principio. Damián, estás invitado a ayudar, estás convocado a ayudar y vamos a ver si podemos implementar algo para los colegas de la provincia de La Pampa. Y agradecerle, doctor. A disposición de ustedes, muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes con el colegio de La Pampa, con todos ustedes, así que a disposición y lo que necesiten, esperemos hacer actividades juntos el año próximo y seguir en contacto. Para mí fue un placer. Sí, doctor, esperemos que ese día no se corte todo el sistema y nos quedemos nada más que con el WhatsApp, como me pasó a mí oportunamente. Cada día vamos a andar mejor con esto. Un gusto, doctor, haberlo conocido. Muchas gracias. Bueno, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están presentes. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.